Cordial saludo. Yo soy Nicolás David Almeida, estudiante de matemáticas, identificado con el código 2251866. Buenos días, mi nombre es José Camilo Martín Niño, soy de la Facultad de Ciencias de la carrera de Matemáticas y mi código de estudiante es 2251934. Muy buenos días, mi nombre es Juan Diego Mon Martínez, soy estudiante de la carrera de Matemáticas y mi código de estudiante es 2250785. Geometría riemanniana. Imagina un universo donde las reglas de la geometría que aprendiste en la escuela ya no se aplican, donde las líneas rectas pueden curvarse, los triángulos suman más de 180 grados y la distancia entre dos puntos depende de la forma del espacio. Bienvenido al fascinante mundo de la geometría riemanniana, una de las ideas más revolucionarias de la historia de las matemáticas, que cambió para siempre nuestra comprensión del espacio, el tiempo y del propio universo. El objetivo de este video es introducir de forma clara los conceptos fundamentales de la geometría riemanniana, explorando su origen histórico, su definición geométrica, ejemplos de espacios curvos y su impacto en el mundo real y en diversas disciplinas científicas. Durante siglos, la geometría se relacionaba solamente a Euclides, es decir, espacio plano, líneas rectas y ángulos perfectos. Sin embargo, en 1854, Bernhard Riemann cambió esta perspectiva al sugerir que el espacio podía tener una curvatura y que su configuración depende de cómo se miden las distancias. Estas ideas, no comprendidas en esa época, permitió décadas después ser la base para la teoría de la relatividad de Einstein, no de este Einstein, de esta Einstein. Así fue como la geometría riemanniana se ha convertido en la herramienta matemática que nos permite comprender la estructura de nuestro universo. ¿Qué es la geometría riemanniana? Conceptos fundamentales. Es una rama de la geometría diferencial que estudia variedades de Riemann, que son superficies o espacios curvos y suaves. Para entender mejor qué es la geometría riemanniana y cuál es su objetivo, primero debemos conocer algunos conceptos clave que utiliza esta rama de la geometría. Variedad de Riemann. Es un espacio curvo y suave donde se puede medir distancia gracias a una métrica especial llamada métrica de Riemann. Métrica de Riemann. Es una función que cambia suavemente en cada punto del espacio y permite calcular distancias, ángulos y longitudes curvas. Geodésicas. Son las rutas más cortas entre dos puntos en la variedad. En un plano son líneas rectas, pero en espacios curvos pueden ser curvas, como los arcos en una esfera. Espacio tangente. En cada punto de la variedad hay un espacio tangente que representa todas las direcciones posibles en las que uno puede moverse desde ese punto. La métrica permite medir ángulos y distancias en ese espacio. Contexto histórico. Bernhard Riemann, un matemático alemán del siglo XIX que cambió para siempre la forma de entender la geometría. En 1854, en una conferencia titulada
sobre las hipótesis que yacen los fundamentos de la geometría. Propuso que el espacio no tiene por qué ser plano, y la geometría debe basarse en la estructura interna del espacio, con intuiciones previas. Introdujo el concepto de variabilidad diferencial, con una métrica interna que nos permite medir distancias y ángulos sin necesidad de un espacio exterior. Este trabajo sentó las bases de la geometría riemanniana, que es fundamental tanto en matemáticas como en física. Ejemplos de espacios curvos. Como mencionamos antes, esta geometría se caracteriza principalmente por estudiar espacios curvos, por lo que en esta sección dedicaremos un momento a explicar de forma clara algunos ejemplos importantes sobre figuras curvas. La esfera. La esfera es un ejemplo clásico del espacio con curvatura positiva constante. Imaginemos la superficie de una pelota o de la Tierra. La curvatura en cada punto es la misma y se calcula con la fórmula mostrada, donde R es el radio de la esfera. Esto quiere decir que entre más pequeña sea la esfera, mayor será su curvatura. Ahora pasemos al plano hiperbólico, que tiene curvatura negativa constante. Es como una silla de montar extendida infinitamente, donde las líneas paralelas pueden divergir. La curvatura se expresa como se muestra en la pantalla, donde A es un parámetro que determina la escala del espacio. Este tipo de espacio es útil para modelos de universos con geometría no euclidiana. El toro es una superficie con forma de dona que tiene curvatura variable. Algunas zonas tienen curvatura positiva, otras negativa, dependiendo del punto donde se mida. Aunque no tiene una fórmula única sencilla para la curvatura, esta se calcula mediante la curvatura gaussiana, tomando en cuenta los radios principales del toro. Finalmente, un ejemplo en física: el espacio-tiempo alrededor de un agujero negro, descrito por la métrica de Schwarzschild. Es una variedad riemanniana de 4 dimensiones, con curvatura variable que depende de la masa del objeto. La métrica se expresa así, donde G es la constante gravitacional, m la masa y el diferencial del ángulo omega al cuadrado representa las dimensiones angulares de la esfera. Aplicaciones en la ciencia. Gracias a su capacidad para describir espacios curvos y complejos, esta geometría se utiliza para entender fenómenos en distintas áreas de la ciencia. A continuación, veremos algunas de las aplicaciones más importantes y cómo influyen en nuestro conocimiento y desarrollo científico. Cosmología. En el estudio del universo a gran escala, se emplea esta geometría para modelar la forma, expansión y evolución del cosmos. Modelos como el de Friedman-Lemaitre-Robertson-Walker, o en sus siglas FLRW, describen el universo como una variedad curva en expansión. Biología molecular y genética. Ayuda a modelar la estructura tridimensional de moléculas biológicas como el ADN y las proteínas. Estas formas influyen en sus funciones y en los procesos celulares, como la replicación o la transcripción genética. Medicina. En imágenes médicas como resonancias magnéticas o tomografías, la geometría de Riemann permite modelar y analizar la forma de órganos y tejidos. También se usa para estudiar deformaciones cerebrales o cambios morfológicos relacionados con enfermedades neurodegenerativas.
La geometría riemanniana marcó un antes y un después en la forma en que entendemos el espacio. Al ir más allá de la geometría plana de Euclides, permitió estudiar espacios curvos y complejos con gran precisión matemática. Gracias a las ideas de Riemann, hoy contamos con un marco que no solo enriquece la matemática pura, sino que también es fundamental en áreas aplicadas. Es un claro ejemplo de cómo la geometría puede conectar lo abstracto con lo real, ofreciendo herramientas poderosas para explorar y entender el mundo que nos rodea.